Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, en la carta que estamos estudiando en las últimas semanas, en los últimos meses. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos ver este pasaje bajo el título Vivir como Cristo a pesar de la presión en contra. Vivir como Cristo a pesar de la presión en contra. Para entender lo que Pedro nos va a decir en estos versículos, es crucial recordar el contexto que quizás ya conocemos, el contexto en el que escribe y a quienes se dirige. Como hemos visto en estos meses, el apóstol Pedro está escribiendo a creyentes que están dispersos por varias regiones de Asia Menor, lo que hoy sería la Turquía actual. Aquellos creyentes eran tanto judíos como gentiles y que habían sido convertidos a Cristo, y se les conocía como peregrinos, como extranjeros, como exiliados, no solamente en un sentido geográfico, sino también espiritual. Eran ciudadanos del cielo que vivían en un mundo que no era su verdadero hogar, así como tú y yo. Y precisamente por esta razón, estos creyentes que ya no vivían en este mundo, que para ellos este mundo no era su verdadero hogar, estos creyentes tenían que enfrentar hostilidad, tenían que enfrentar sufrimiento de todo tipo, debido a que ya no vivían como el resto de la sociedad, siguiendo patrones de vidas disolutas, siguiendo a la idolatría. Ellos sufrían por causa de su fe en Cristo. Debido a esto, Pedro a lo largo de la carta ha estado animándolos a vivir de una manera que honre a Cristo, aún en medio de la adversidad. En el capítulo 3, por ejemplo, recordamos cómo Pedro aborda cómo deben vivir en sus relaciones cotidianas, en los puestos de trabajo, con sus jefes, aún con aquellos que fueran duros, esposas con sus maridos, incluso si son incrédulos, o maridos con sus esposas si éstas eran incrédulas, y todos los creyentes unos con otros. Pedro nos exhorta y nos llama a la unidad, a la compasión y al amor fraternal, y a no devolver mal por mal. De hecho, les recuerda en el capítulo 3, versículo 17, que es mejor sufrir por hacer el bien que por hacer el mal. Y esta exhortación no es un llamado a la victimización, ay, mira cómo sufro por hacer el bien, sino que es un llamado a una vida intencional de rectitud, pero que irónicamente va a generar persecución y va a producir sufrimiento. Creo que todos somos conscientes, ya sea por lo que hemos oído o quizás por nuestra propia experiencia, de que mantener la fe en Cristo, mantener una vida íntegra según la palabra de Dios, en un mundo que va en dirección contraria a la de Dios, ni nunca ha sido fácil, ni nunca lo será. ¿Alguna vez has sentido esa corriente que te empuja en la dirección opuesta a lo que sabes que es correcto? ¿Has experimentado el dolor, el sufrimiento debido al rechazo o quizás a la burla por tus convicciones respecto de Cristo? ¿Por haber abandonado el estilo de vida pecaminoso en el que antes vivías? ¿Has sufrido por afirmar que ese estilo de vida pecaminoso es un estilo de vida condenable por Dios? Vivimos en una sociedad profundamente contaminada por el pecado, en una cultura tan inclinada al mal en todos sus aspectos, que no vivir conforme a ella nos afecta. Somos bichos raros, hermanos. Tanto si vivimos en contra de esta sociedad de forma activa como pasiva, la tensión que vamos a vivir va a ser siempre terrible. Y la tensión va orientada en una sola dirección, a que dejemos de vivir como Cristo, a que volvamos a vivir como el mundo vive. Y esa presión es inmensa. Recordaba mientras hacía esta introducción en un salmón. Un salmón es un pez que nace en agua dulce, pero que luego vive durante toda su etapa prácticamente en el océano, en el mar, en agua salada. Pero cuando llega el momento de reproducirse, ¿qué hace ese salmón? Tiene que volver de nuevo al agua dulce, va a tener que nadar contra la corriente. Tiene que subir río arriba, tendrá que superar muchísimos peligros, como depredadores, como esas cascadas. Todo con el propósito de evitar que llegue a ese lugar donde nació. Pero este salmón persiste, quiere llegar a donde nació,
de donde realmente pertenece. De la misma manera, los creyentes estamos llamados a nadar contra la corriente de la cultura en nuestro camino de regreso al hogar al cual realmente pertenecemos. Por esto, la presión para que volvamos al redil de lo que el mundo considera bueno, es decir, para que dejemos de seguir a Cristo y volvamos a vivir en pecado, es tan fuerte que podemos llegar a sucumbir. ¿Cuántos de nosotros no hemos sentido esa presión? A veces sutil, a veces abierta y a veces confrontativa, de familiares, por ejemplo, a quienes amamos, de amistades, de compañeros, de vecinos y un largo etcétera. Esa presión en ocasiones es tan intensa que puede causarnos daños morales, espirituales e incluso físicos. Hermanos, sabemos que hay hermanos que mueren por Cristo. Y el miedo a esos daños, a ese sufrimiento, es tan poderoso y tan real que a veces nos lleva a tirar la toalla, a ceder y a regresar a patrones de vida que queríamos haber dejado atrás o simplemente callar para no ofender. ¿Cómo podemos mantenernos firmes en nuestra identidad como hijos de Dios, como hermanos de Cristo, no cediendo a la presión de un mundo que grita que seamos como ellos? ¿Cómo podemos perseverar en la vida cristiana incluso cuando el mundo parece empujarnos en la dirección opuesta? ¿Cómo podemos ser como ese salmón a nivel espiritual, nadando con determinación contra la corriente de un mundo que nos arrastra? ¿Cómo vivir como Cristo a pesar de la presión en contra? Pues de esto es de lo que nos va a hablar Pedro en esta sección de su carta, el capítulo 4, del 1 al 6. Y la respuesta a estas preguntas es sencilla. Primero, resuelve ser valiente como Cristo. Y segundo, resuelve vivir para la voluntad de Dios. Ser valientes como Cristo y vivir para la voluntad de Dios. Vamos a orar antes de leer el pasaje. Señor, ahora ponemos este tiempo en tus manos una vez más, Señor, porque te necesitamos para leer tu palabra, te necesitamos para entenderla, te necesitamos para aplicarla, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo se mueva con libertad entre nosotros, que traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, tu palabra de tal manera que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de ella. Ayúdanos, Señor, a saber cómo vivir en esta vida que tanto nos presiona, aún desde entornos de personas a las que amamos, Señor, que nos presiona para que volvamos de nuevo a un estilo de vida pecaminoso. ¿Cómo debemos hacer, Señor, para poder seguir viviendo a Cristo y como Cristo en este mundo que quiere vivir en contra de un mundo que te odia, Señor? Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra y a ponerla por obra. Líbranos del error, líbranos, Señor, de cualquier mala interpretación, Señor, y de toda mala aplicación. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer, yo voy a leer la versión de las Américas, como siempre hago, 1 de Pedro 4, del 1 al 6, para ver cómo vivir como Cristo a pesar de la presión en contra. Dice el apóstol Pedro: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo vivir como Cristo a pesar de la presión en contra? Primero, resuelve ser valiente como Cristo. Versículo 1. Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Hermanos, no nos engañemos a nosotros mismos. El mayor peligro para caer presos del sufrimiento por Cristo, de ceder,
somos nosotros mismos. No culpemos a nadie, somos nosotros mismos. Es nuestro miedo a sufrir. Quizás incluso es nuestro miedo a perder nuestras relaciones afectivas, nuestras familias, perder el confort de la tranquilidad laboral, social. En definitiva, es nuestro miedo a meternos en follones, así hablamos los canarios. Pero la palabra de Dios nos insta a ser intencionales, sí, dependientes de Dios siempre, pero intencionales, sobre todo en lo que tiene que ver con mantener nuestra fe en un mundo caído en pecado que nos asedia. Tenemos que tener la voluntad, tener la resolución. El mismo Señor nos dio ejemplo de esa intencionalidad, de esa resolución. Él padeció y más que nadie en este mundo por mantener en alto la dignidad de la santidad de Dios y así vencer al pecado que nos asediaba. Fue por esta razón que Cristo, dice Pedro, padeció en la carne, es decir, Él en su humanidad fue objeto de burlas, fue perseguido, fue insultado, fue aborrecido, fue golpeado con saña, fue insultado cuando solo merecía palabras de gratitud por el bien que estaba haciendo, fue flagelado, fue crucificado, fue muerto. ¿Y cuántas veces lo ves rehuyendo? Nunca, nunca. A veces tenemos una idea equivocada de la persona de Cristo, como una persona apocada, poco valiente, cobarde, silenciosa, en ninguna manera. Si ha habido alguien valiente en esta creación, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Valiente, valiente. Nunca rehuyó el sufrimiento, nunca rehuyó el dolor de lo que estaba causando en su vida, el pecado de las personas a las cuales Él vino a salvar. Pues si Cristo fue así de intencional, de premeditado, si fue consciente del costo a pagar, del sufrimiento que iba a pasar y no rehuyó, entonces nosotros debemos tener la misma resolución, la misma intención, la misma voluntad. Pedro dice, armaos también vosotros con el mismo propósito. Ese verbo armaos está en activo, tú debes hacerlo. Yo no me siento y digo, Señor, ármame. No está diciendo eso, Pedro. Tú debes tener la resolución. Te tienes que levantar y decir, debo vivir como Cristo. Tengo que ser como Cristo. Sí, dependientes de Dios, pero tú tienes que tener esa resolución. En muchas ocasiones nos paramos, nos cruzamos de brazos y decimos al Señor, Señor, ayúdame a ser valiente. Y amén. Pero para tú vivir esa valentía, debes levantarte y debes actuar valientemente. Armaos también vosotros con el mismo propósito. Debemos estar concienciados, preparados y resueltos a sufrir en esta vida como Cristo sufrió, si así es la voluntad de Dios. Así como Cristo estuvo concienciado y preparado de que venía a sufrir en este mundo, porque esa era la voluntad del Padre. A veces pensamos que Cristo llegó al mundo y llegó aquí y se encontró de repente con el sufrimiento inesperado. Él sabía a lo que venía. Pedro nos dijo en el capítulo 1, versículo 20, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros. Es decir, Cristo sabía a qué venía, estaba preparado, resuelto desde antes de que el mundo fuese, de que vendría a este mundo y que vendría a sufrir. Lo sabía. Ese verbo armaos es un término militar que se refiere al soldado que se pertrecha adecuadamente porque sabe que va a enfrentar al enemigo en batalla. Y la palabra propósito también se puede traducir como pensamiento. Dicho de otro modo, y en pocas palabras, te está diciendo, mentalízate, convéncete, prepárate sin dudarlo para sufrir. Sé valiente, al igual que Jesús, quien se preparó para sufrir sin dudarlo desde antes de que el mundo fuese. Recuerda que Pedro está escribiendo a cristianos que están experimentando muchísimo sufrimiento, cristianos que están experimentando rechazo, que sufren persecución, desprecios de todo tipo, social, laboral, matrimonial, familiar, incluso llegando al martirio. En definitiva, estaban sufriendo por ser personas piadosas en un mundo impío. Nada nuevo debajo del sol, por otra parte. Los héroes de la fe, Hebreos 11. ¿Por qué fueron héroes? No fueron héroes porque fueran grandes teólogos, ni grandes eruditos, ni grandes hacedores de milagros, ni fueron héroes porque salvaron otras vidas.
¿Por qué fueron considerados grandes? Porque sufrieron. Sufrieron y no perdieron la fe en Dios. Hebreos 11, del 35 al 38, dice, porque fueron atormentados. Otros experimentaron vituperios y azotes, y prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Por eso fueron grandes, porque sufrieron y no perdieron la fe en Dios. Hermanos, no hay lugar para la cobardía en un creyente. No hay lugar para el confort en la vida de un creyente que está llamado a sufrir por Cristo si así es la voluntad de Dios. Solo hay lugar para estar determinados a ser como Cristo, cueste lo que cueste. Obviamente no vamos por ahí buscando sufrir, pero tampoco vamos a rehuir ese sufrimiento si así es la voluntad de Dios. Me impacta leer Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, porque ahí nos dice Juan que los cobardes no tendrán entrada en el reino de los cielos. 21:8 de Apocalipsis dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Llama la atención que Juan pone en la misma categoría a cobardes e incrédulos. Y es que, hermano, un creyente cobarde es un creyente incrédulo, que no confía en Dios. Esos cobardes ocupan el primer lugar de la lista en contraposición a todos los creyentes en la tierra que sufren persecución y dificultades por Cristo. Esos cobardes, en lugar de vivir una vida de dedicación al Señor, temen al peligro y evitan las consecuencias de confesar el nombre de Jesús. Prefiero callarme para no molestar. Son aquellos a quienes Jesús describe como que salieron de entre nosotros porque no eran de nosotros. 1 de Juan 2:19. Estas personas se parecen a los incrédulos por cuanto han sido infieles a Dios por miedo y por ello han caído en las garras de un mundo caído en pecado. Prefieren agradar al mundo antes que a Dios. Hermanos, sentir miedo por el sufrimiento que puede venir por seguir a Jesús es sentir miedo de seguir a Jesús. Es lo mismo. Y eso es inadmisible en un creyente. Seguir a Cristo no es un motivo de miedo, es un privilegio. Un privilegio. Es una fuente de todo gozo y no es fuente de miedo o temor. No debemos permitir que el sufrimiento por vivir a Cristo nos atenace. Lo peor que nos puede pasar por seguir a Cristo es lo mejor que nos puede pasar por seguir a Cristo. Piensen en lo que hablamos la semana pasada. Jesús, en su momento más oscuro, cuando estaba sufriendo más que nunca en la cruz, estaba ganando su mayor victoria, dice Pedro. Al morir por nuestros pecados, Él aplastó a todos los demonios y logró nuestra salvación. Fue en medio de ese sufrimiento que obtuvo el triunfo más grande. Y ahora, ¿dónde está Cristo? Sentado junto a Dios Padre. Y tiene un nombre que está por encima de cualquier otro. Es tan poderoso que ante su nombre todos nos vamos a inclinar. Todos. Así que si nos toca pasar por un momento difícil o sufrir por ser cristianos, debemos armar, dice Pedro, nuestra mente con esa misma victoria de Cristo. Porque Él, padeciendo en la carne, dice Pedro, terminó con el pecado. En otras palabras, cuando sufras por ser cristiano, debes recordar que Cristo en su peor momento venció y acabó con la tiranía del pecado, y si Cristo venció mediante su sufrimiento al dominio del pecado, nosotros tendremos la misma victoria sobre el pecado que aún nos asedia, sea el propio o sea el ajeno, y que nos intentan derrotar. Si nos mantenemos firmes en el Señor, aún a pesar del sufrimiento, venceremos porque Cristo venció. Por tanto, puesto que hay un gran triunfo en el sufrimiento de Cristo, por tanto, debido a que ahora ese gran triunfo es nuestro, ármate. Ármate también tú con el mismo pensamiento de Cristo, con la misma resolución de Cristo. Si Él estuvo dispuesto a sufrir y sufrió, ármate con la misma idea. ¿Cuál es el problema? Si Cristo triunfó en la carne triunfalmente, y valga la redundancia, haz tú lo mismo.
porque la victoria de Cristo ya es tu victoria. Hermanos, el pecado hizo todo lo posible para destruir a Cristo. ¿Lo logró? Resucitó. Fue ineficaz. El Señor triunfó. Él lo soportó todo y fue muy doloroso. Hablaba hoy con una hermana cómo el Señor, aún sin llegar al momento culmen de la cruz, ya estaba sudando gotas de sangre de su angustia. Pero nunca, nunca cedió. Y ahora nos dice, hagan lo mismo. Tú debes armarte con el mismo propósito, dice Pedro. Debes tener el mismo pensamiento, la misma idea en tu cabeza. Si eres fiel como Cristo, incluso hasta el punto de tener que dar la vida, si Dios la requiere, por muy mal que suene esto, es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor. Piensa de nuevo. Piensa de nuevo. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si te persiguen por Cristo? Que mueras, ¿no es cierto? Pero si eso sucede, ¿a dónde vas? Al hogar celestial, ya estarás con Cristo. Y hermanos, algo maravilloso, habrás dejado de pecar. Habrás dejado de pecar y de sufrir. ¿No es maravilloso pensar así? Así es como te debes preparar para sufrir por Cristo. Lo peor que me puede pasar es que me iré con el Señor y seré santo y puro como mi Señor. Hermanos, solo debe haber un pensamiento en medio de nuestros sufrimientos por Cristo. Y es que si Dios quiere que lleguemos tan lejos como la muerte por causa de Cristo, nos mantengamos firmes sin dudar por amor a Cristo, recordando que nos espera en palabra de Pablo a Timoteo poco antes de sufrir el martirio, por cierto, lo siguiente. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 4:8, poquito después iba a morir martirizado. La corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Solo hay un pensamiento en el caso de sufrir por Cristo, y es que el Señor reciba toda la gloria aún en medio de mi sufrimiento, porque sé que tengo una recompensa que va a superar todo mi dolor, y es que estaré con mi Señor y nunca jamás volveré a pecar contra Él. Jamás. Porque la muerte significa que el pecado ha cesado, porque esta carne ha cesado. Así que sé valiente y resuelve vivir como Cristo si te toca sufrir por Cristo. No rehuyas el sufrimiento, míralo a los ojos. Eres más que vencedor porque Cristo venció. Con esto en mente, lo segundo que debes hacer para vivir como Cristo a pesar de la presión en contra es resuelve, sé intencional y vive para la voluntad de Dios. Versículo 2 y 3. Para vivir el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Hermanos, mientras yo hacía la predicación, yo decía, qué fácil. Manolito tenía una frase, él decía que un pianillo de boca, todo el mundo lo toca, ¿verdad? Qué fácil es afirmar que estamos dispuestos y resueltos a sufrir por Cristo, ¿no es cierto? Estamos aquí y decimos, pues sí, venga, para adelante, soy valiente, voy a sufrir por Cristo. Claro, en ocasiones afirmamos eso porque imaginamos un escenario hipotético de sufrimiento extremo, como sucede en algunos países, y es fácil afirmar que vamos a sufrir porque sabemos muy en el fondo que es altamente improbable que eso no suceda, ¿no es cierto? Como no estamos expuestos a una persecución abierta, a un gran sacrificio por la fe, como no estamos viviendo en un país musulmán, ni estamos viviendo en un país comunista que persigue, encarcela y mata a los cristianos, hombre, decir que soy valiente no es difícil. ¿O no? No. En nuestro corazón ahí está, sí, claro, como no me va a pasar a mí. Es más sencillo, ¿verdad? Estamos más dispuestos a resistir el daño y el sufrimiento por Cristo. Pero ¿qué sucede si pasamos de la hipótesis a la realidad cotidiana? ¿Qué sucede si pasamos del país musulmán o comunista, que nos queda tan lejano como una galaxia, a tu contexto actual, a tu día a día? ¿Ahí estarías dispuesto a sufrir por Cristo?
Mira, la fe cristiana no se mide solo en los grandes momentos de crisis, sino en lo cotidiano. Y en la firme resolución de hacer la voluntad de Dios cada día y hasta las últimas consecuencias. Pensemos en esto. ¿De qué sirve estar preparado para una hipotética tormenta perfecta si luego no somos capaces de aguantar una simple llovizna? La verdadera prueba de nuestra fe no siempre viene en forma de una gran persecución o de un martirio heroico, sino que a menudo se presenta en las decisiones cotidianas, en cómo hablamos a nuestro cónyuge, en la honestidad de nuestro trabajo, en la paciencia con nuestros hijos, en la forma en que manejamos nuestras finanzas, en el tipo de entretenimiento que consumimos o en cómo respondemos a una injusticia. Por esta razón, la presión del mundo también se manifiesta en sutiles tentaciones que son muy peligrosas. Por ejemplo, cuando empezamos a hacer, aunque sea solo de vez en cuando, ya empezamos a justificarnos así, cosas que sabemos que a Dios no le agradan, pero que el mundo aprueba. Es la idea de que un poquito de esto y un poquito de aquello otro no hace daño. O también la presión del mundo se manifiesta en la comodidad de la conformidad, es decir, esa tendencia a adaptarnos al pecado que nos rodea, a no levantar la voz, a aceptar como normal lo que es contrario a los principios de Cristo, simplemente porque así es más fácil vivir, o porque todo el mundo lo hace y así no me meto en problemas. Y esto nos lleva a la tentación de la indiferencia, esa voz interna o externa que nos dice, no te metas, que vivan como quieran, no es tu problema cuando vemos algo que va en contra de los principios establecidos por Dios para este mundo. Esa voz nos invita a la pasividad, nos invita a mirar hacia otro lado, nos invita a la inacción frente al pecado, como si eso no fuera con nosotros. Estas presiones silenciosas son más dañinas que la misma persecución abierta que podemos vivir. ¿Por qué? Porque están erosionando poquito a poco nuestra fe y nos está alejando de Dios poquito a poco porque hemos creado un Dios a nuestra imagen y semejanza y no al Dios santo de las Escrituras. Y eso casi sin darnos cuenta. Por esta causa es en esos momentos donde debemos estar resueltos y decididos a seguir la voluntad de Dios, en lo cotidiano, hermanos. Sin esperar que la persecución venga de un país musulmán, venga de un país comunista, en lo cotidiano. No solo a resistir el daño que nos puedan ocasionar, sino a buscar activamente la voluntad de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Significa buscar su dirección en las pequeñas decisiones y obedecerla. Incluso cuando no sea popular, cuando nos cueste o cuando implique ir en contra de la corriente de lo que la sociedad o incluso nuestros seres queridos esperan de nosotros. Vivir en la santidad, en el día a día, en las cosas cotidianas, es un compromiso radical que va más allá de una simple declaración de intenciones. Es una entrega diaria, una obediencia constante que refleja nuestra verdadera identidad con Cristo. Pedro nos dice en el versículo 2, vive el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Él no está hablando de hechos extraordinarios, sino de la cotidianidad. Resuelve dejar de vivir para tus viejas pasiones. Vive para la voluntad de Dios el tiempo que te quede de vida en esta tierra. ¿Qué viejas pasiones son las que debes aborrecer? Pues muy simple, todas en las que antes vivías. ¿Y qué es lo que realmente caracteriza y agrada al mundo? Un mundo que te dice que debes seguir haciéndolas si quieres ser uno de ellos y no sufrir sus ataques. Y Pedro en el versículo 3 nos da una lista que no es exhaustiva, pero sí representativa de ese pecado, de esas pasiones humanas que caracteriza la vida cotidiana. Repito, la vida cotidiana. Sensualidad, dice Pedro. La palabra de ahí es aselgeia y describe ese vicio desenfrenado, ese pecado desenfrenado a menudo que se traduce en libertinaje. Es la indulgencia ante el placer de los sentidos, es dar siempre prioridad a sentirme bien en lo carnal, en lo físico. Luego dice Pedro, lujurias. Y esto describe las concupiscencias, se refiere a una inclinación o tendencia hacia el mal, hacia los placeres desordenados,
a los deseos pecaminosos. Borracheras, esta palabra no hace falta explicarla mucho, pero es el deseo de que el alcohol nos domine, de perder el control de nuestros pensamientos por medio del alcohol, y en ocasiones incluso para llevar a cabo actos abominables. Orgías, esta palabra no se relaciona solamente con relaciones sexuales, habla, por ejemplo, de fiestas, de parrandas, de juergas, aunque no te emborraches, pero que básicamente busca ese libertinaje. Luego dice embriagueces, aunque tiene mucho que ver con las borracheras. Esta palabra tiene un sinónimo en griego que también habla de glotonerías, no solamente de beber, sino de beber y comer desmedidamente, sin control. Abominable idolatría, habla de adoración a imágenes, pero también a cualquier cosa que ocupe el lugar que solamente Dios debe ocupar. Analiza tu vida, cómo eras antes y quizás tus luchas actuales. Así hemos sido. Antes de que el Señor nos rescatara, estábamos inmersos en esas pasiones que caracterizan la vida de alguien que está sin Cristo. Y el apóstol Pedro nos lo recuerda, hemos andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Hemos andado es un sinónimo de hemos vivido. Esas son las mismas inclinaciones que hoy complacen a quienes no conocen a Jesús. Es lo que agrada a los gentiles, dice Pedro. Es lo que ellos buscan, no solamente de ellos mismos, sino de aquellos que le rodean. Por tanto, es lo que también busca de ti. Pero Pedro nos lanza un llamado contundente. Basta ya. Ya es suficiente. Nos dice, porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. El tiempo que pasaste viviendo de esa manera, complaciendo los deseos de quienes no tienen a Cristo, ya es más que suficiente. Esa cotidianidad que en ocasiones te hace perder la perspectiva de que quizás estés haciendo algo pecaminoso, ya vale, ya es suficiente. Pero es que si lo dejo de hacer me quedo aislado, no tengo amigos, no tengo conocidos, no tengo con quién relacionarme. Basta ya, dice el Señor, basta ya. Aunque nos quedemos solos, hermanos, aunque no tenga a mi alrededor a nadie con quien compartir esas depravaciones, si no tienes a nadie, no tienes a nadie. Basta ya. Porque ahora estás en Cristo. Tu comunión es con Cristo. Debes de tomar activamente esa resolución, abandonar todo lo que eras antes de que Cristo te salvara. Ya es suficiente. No debes seguir por ese camino porque fuiste rescatado de esa vida a través del inmenso sufrimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es terrible ver a un mundo que sigue sumido en el pecado, en un pecado que llevó a morir a Cristo en la cruz. Pero más terrible aún es ver a creyentes que lo saben y que siguen viviendo de esta manera para no desentonar, para caer bien. Tu pecado, mi pecado, llevaron a Jesús a la cruz. No te olvides. Es tiempo de dejar atrás lo viejo y abrazar la nueva vida que Cristo nos ha dejado. Pedro dice, ahora vive el tiempo que queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Y hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios en esta carta de Pedro? ¿Ser santos? Como yo soy santo. Hemos sido llamados a formar parte de su pueblo santo. Y esto no es algo que hayamos logrado por nuestros propios medios. Recuerda lo que Pedro nos ha dicho en 1 de Pedro 1, 18 y 19, que no fuimos comprados o redimidos de nuestra vana manera de vivir con cosas perecederas como el oro o la plata. No, fuimos rescatados con algo de un valor incalculable, la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese sacrificio del Señor no fue para que siguiéramos viviendo como antes. Pedro dice, ya vale, ya vale. Ese sacrificio fue para transformarte,
para hacerte nacer de nuevo. La voluntad de Dios es que esa redención nos impulse a una vida de santidad, que te levantes de tu comodidad y digas, no voy a volver a vivir como vivía antes, por mucho que desagrade a este mundo, por mucho que me quede solo. Cristo pagó con su preciosa sangre el que yo no vuelva a vivir así. La voluntad de Dios es que esa redención nos impulse a una vida de santidad, que refleje la pureza de aquel que nos compró pagando ese precio tan alto. El mundo te dice, ¿quieres estar en paz en esta vida? ¿Quieres dejar de sufrir? Disfruta, sé como nosotros. Así no sufrirás. Pero ¿qué dice Dios? ¿Quieres estar en paz en esta vida? Sufre, si es necesario, aborreciendo el pecado, siguiendo mi voluntad, de que seas santo como yo soy santo, porque para eso fuiste comprado con la sangre preciosa de mi Hijo. Ya está bien de seguir tonteando con el pecado que mató a Cristo, o seguir siendo complacientes con el pecado del mundo sin Cristo. Resuelve vivir para la voluntad de Dios y negarte al pecado que antes te caracterizaba, aunque tengas que sufrir por ello. Hermanos, la Escritura nos advierte repetidamente sobre la gravedad del pecado, pero me da la impresión que en ocasiones nos olvidamos. El pecado no es un juego, tiene consecuencias, y son consecuencias eternas, sin cambio alguno, para siempre. Pero nuestra carne, la cultura que nos rodea, la sociedad, los amigos, los conocidos, incluso la familia, nuestra familia en la sangre, los que están sin Cristo, ¿qué dicen? No pasa nada, es inofensivo, ven, disfrútalo. Lo ven como una normalidad y lo terrible, como dije antes, es que nosotros, sabiéndolo, aún caemos. ¿Por qué? Porque es lo que, según el mundo, implica disfrutar la vida. Disfruta la vida para 4 días que estamos aquí. Come, bebe, emborráchate, ten sexo con todas las mujeres, haz lo que tengas que hacer, no pasa nada, disfruta. Por eso Pedro dice en el versículo 4, en todo esto, esas personas que están sin Cristo, tu familia sin Cristo, tus amistades, en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. El mundo se asombra de que no vayas con ellos en ese mismo desenfreno de disolución, es decir, que no vayas con ellos en la misma insensatez de disfrutar de todo aquello que mató a Cristo. Tu entorno sin Cristo se tira manos a la cabeza, no pueden creerlo, se quedan impactados al ver que ya no deseas vivir en el exceso de pecado en el que antes participabas junto a ellos. Les deja perplejos que quieras abandonar esa vida por completo para en cambio vivir ahora haciendo la voluntad de Dios. Les resulta asombroso que te apartes de tu antigua vida de pecado. No pueden creer que ya no quieras seguir viviendo como antes. Simplemente eso no tiene sentido para ellos. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas de Dios. No aceptan tu transformación. No le encuentran sentido, hermanos. Para los impíos es un escándalo absoluto ver a una persona transformada por Jesucristo. Ese es el punto de Pedro. Les resulta inconcebible y por eso les sorprende que no corras con ellos, que no sigas corriendo a toda velocidad, que no sigas viviendo por el mismo camino que ellos, que lleva a la perdición. Ese desenfreno es vivir como animalitos que no saben lo que están haciendo. Tus amistades, tu familia se sorprenden cuando dices, mi vida ha cambiado, ya no hago eso, ya no me identifico con eso. Pero no solo se maravillan, tu vida también les ofende. Les ofende. Por eso Pedro añade que esas personas nos ultrajan. Nos ultrajan. En otras palabras, nos blasfeman, difaman, nos maldicen, nos injurian, nos insultan. ¿Por qué? Porque tu actitud los desnuda moralmente. Se sienten acusados en sus conciencias, como sucedía con los fariseos cuando Cristo les acusaba de sus pecados. Hermanos, la vida santa ofende. El Evangelio ofende.
Cristo ofende. Por eso muchos creyentes sufren si viven a Cristo, si viven el Evangelio, si siguen la voluntad de Dios. Por eso no debe sorprenderte de que sufras. Así que la cultura actual presiona para que no cambiemos, para que seamos como son ellos, para que aceptemos todo lo que ellos hacen como bueno, que no cuestionemos nada a nivel moral. Pero como creyentes hemos sido llamados para ser salvados y para discernir. Cuando Cristo muere por ti, muere para perdonarte y rescatarte de tu antigua manera de vivir, no para que sigas en ella, sino para que ahora resuelvas vivir para la voluntad de Dios y disciernas, aunque tengas que sufrir por ello. Hermano, la mejor forma de no sufrir por Cristo es seguir haciendo lo que el mundo hace. O hacer eso, o mirar hacia otro lado para no incomodar. Hoy día se ha instaurado esa norma no escrita de que debemos ser tolerantes. Cristo nunca, jamás fue tolerante con el pecado. ¿Cómo comenzó Cristo su ministerio? Diciendo que arrepiéntete, arrepiéntete. Cristo nunca fue tolerante, pero esa tolerancia se ha instaurado incluso en muchos creyentes. Al menos no lo hago yo, allá cada cual. ¿Perdón? ¿Perdón? Pregúntate si esa forma de pensar, de actuar, es simplemente ¿por qué no quieres sufrir por Cristo? ¿Por qué no quieres, y perdón la expresión que dije antes, meterte en follones? ¿Por qué no quieres enemistarte con tu familia? ¿Por qué no quieres enemistarte con tus amigos? ¿Porque quieres seguir viviendo cómodamente? En ocasiones puede ser esa la causa. ¿No es cierto? ¿No quieres sufrir por Cristo? Pues fácil. Sigue agradando a los que no son salvos. Sigue dando rienda suelta, yendo detrás de sensualidad, de lujurias, de borracheras, de orgías, de embriagueces, de abominables idolatrías, o simplemente sigue complaciéndolos callando la verdad. Callando la verdad, no diciéndoles que todo eso es pecado y que Dios lo condena. Seguro que si actúas así, no vas a sufrir. Pero quiero que quede claro una cosa. Tanto hagas una cosa como la otra, no te estás autoprotegiendo para no sufrir. Estás pecando contra Dios. Estás pecando contra Dios. Ceder a la presión del mundo, continuando como ellos o mirando hacia otro lado, callando para no sufrir, te estás avergonzando de Cristo. Te estás avergonzando de Cristo. Estás poniendo tu bienestar por encima de Cristo. Estás menospreciando el sacrificio de Cristo, quien padeció en la carne precisamente para poner fin al pecado. Si Cristo vino al mundo a sufrir, fue para denunciar el pecado, porque Él iba a morir por los pecadores. Y Él comenzó su ministerio, como hemos dicho, proclamando el arrepentimiento del pecado. ¿Y por qué lo denunció? ¿Por qué lo denunció cuando tuvo que hacerlo? Fuera el pecado de los líderes judíos, fuera el pecado de sus propios discípulos, fuera el pecado de las mujeres, fuera el pecado de los hombres. ¿Por qué lo hizo? Porque iba a morir por el pecado. Él no rehuyó nunca el sufrimiento por denunciar el pecado, porque iba a morir por los pecadores. Si has entregado tu vida a Jesús, si lo has reconocido como tu Señor y Salvador, gloria a Dios. Eso significa que ya no solo eres perdonado de todos tus pecados, sino que además algo fundamental ha cambiado en ti. Y es que aborreces el pecado, tanto el propio como el ajeno. No puedes aborrecer tus pecados y ser condescendiente con el ajeno. Es imposible, porque pecado es pecado. Pero reconozcamos que muchas veces sabemos que algo está mal, que es pecado, que deberíamos denunciarlo, pero no lo hacemos. Porque el miedo o la vergüenza nos atenaza. Miedo o vergüenza a lo que dirán, miedo o vergüenza a perder amigos, a quedarnos solos, a que nos critiquen o incluso a sufrir. Es un miedo que nos empuja a ceder, a quedarnos callados, a hacer la vista gorda para evitar el conflicto. Pero hermanos, el ejemplo de Cristo nos mueve en dirección opuesta.
porque Cristo murió precisamente para que tú no tuvieras que ceder a ese miedo. Su sacrificio no fue solo para perdonarte, sino para darte la libertad y la valentía de vivir de una manera diferente siguiendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, como creyentes, si seguimos a Jesús, debemos estar listos a vivir como Jesús, no para buscar el sufrimiento, sino para asumir la idea de que cuando vivamos de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la voluntad de Dios, defendamos lo que es bueno y agradable ante el Señor y denunciemos el pecado que le llevó hasta la cruz. Si vives así, si vives como Cristo, ¿qué vas a experimentar? Oposición. Vas a sufrir confrontación. Es posible que te critiquen, que se burlen de ti o incluso que intenten dañarte, hacerte mal. Pero tienes la victoria. Estarás viviendo para la gloria de Dios si sigues haciendo su voluntad. Por tanto, no temas lo que puedan decir de ti, ni el daño que te puedan causar por haber dejado esa vida de pecado. Al contrario, si algún sentimiento debe recorrer tu corazón cuando sufras por seguir la voluntad de Dios, que sea siempre una profunda tristeza y compasión por esas almas que te atacan porque ya no vives como vivías antes, como ellos viven. Mira lo que nos dice Pedro en el versículo 5. Pero ellos son los que nos atacan por vivir nuestra fe. Ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Darán cuenta es un término contable. Dios está apuntando todo lo que ellos hacen. Y un día Él les va a demandar a todos y cada uno de ellos sus actos, sin faltar ni uno. Y deberán pagar por todos ellos. Y hermanos, nosotros lo sabemos. Sabemos que si mi esposa o mi esposo, mi hijo o mi hija, mi pariente, mi amigo, todo aquel que se está enfrentando contra mí por mi fe en Cristo, no se arrepiente, un día van a tener que dar cuenta a Dios. Realmente tu miedo es mayor que la misericordia que debes mostrar a esas personas. ¿Realmente me estás diciendo que prefieres callarte antes que hablarles y hablarles y hablarles por Cristo? ¿Me estás diciendo que prefieres huir antes que quedarte y seguir llevándoles el Evangelio a personas que si no se arrepienten un día van a tener que dar cuentas a Dios? No se puede ser más cobarde que callar por miedo, cuando sabes que por medio está la gloria de Dios y el alma de personas que se pierden. No se puede ser más cobarde. Para ti, si callas, estás mostrando que es más importante tu bienestar temporal que la eternidad de esas almas que te persiguen por tu fe. Hermanos, sabemos el destino de todas estas personas si no se arrepienten. No permitamos nunca que ni el miedo ni la vergüenza nos nuble nuestro corazón de seguir proclamándoles el Evangelio, aunque suframos por ello, aunque nos hagan todo el mal que nos deban hacer, porque entiendo que no pueden actuar de otra manera a menos que Cristo los salve. Hermanos, no busquemos venganza tampoco. No deseemos el mal de esas personas. No te preocupes, tú lo estás haciendo, pero Pedro dice que un día va a tener que dar cuenta. No hagamos así. ¿Qué nos dice el Señor que debemos hacer? Orar por nuestros enemigos. Mateo 5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Hermanos, perdonar a los que nos ultrajan es lo más que nos asemeja a Cristo. No creo que haya ninguna otra característica que nos asemeje más a Cristo que el perdón y el perdón a nuestros enemigos. Porque ¿qué éramos nosotros por naturaleza? ¿Enemigos de quién? De Dios. ¿Y qué hizo Dios? Envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Y no lo envió para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvar al mundo.
Hermano, prepárate para sufrir siguiendo la voluntad de Dios, identificándote con Cristo. Su victoria sobre el pecado fue por medio de su sufrimiento. Y esa victoria es tuya en medio de tu sufrimiento si vives aborreciendo el pecado que le llevó hasta la cruz, y resuelves vivir lo que te queda de vida para hacer la voluntad de Dios. Así es como vas a perseverar en medio del sufrimiento, en medio de la corriente de este mundo que quieres que hagas todo lo contrario. Aunque el sufrimiento y la muerte por causa de Cristo toquen a tu puerta, si es la voluntad de Dios. Hermano, ya sabes a dónde vas a ir, ya sabes cuál es tu esperanza. Y esa esperanza es de la que nos habla Pedro en el versículo 6, en el cierre de esa sección. Pedro dice en el versículo 6, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Muy posiblemente Pedro aquí tiene en mente a esos creyentes de aquellos expatriados que escucharon el Evangelio, que fueron salvos, aunque posteriormente sufrieron y murieron martirizados por Cristo. Pero a pesar de eso, ¿qué dice Pedro? Que ahora ellos viven en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Aunque murieron en la carne, aunque fueron martirizados por causa de Cristo, ahora viven según la voluntad de Dios. Hermanos, eso también es lo mismo para todos nosotros. Por eso hemos recibido el Evangelio, por eso se nos ha predicado el Evangelio, para que si aún tengamos que morir, y morir a esta carne por seguir a Cristo, nuestro espíritu vivirá para siempre conforme a la voluntad de Dios. Hermano, podrán hacerte sufrir, podrán incluso hacerte morir por causa de tu fe en Cristo, pero nunca dejarás de estar delante de la presencia de Dios, porque esa es su voluntad. Esa es la promesa de la vida eterna. Queridos hermanos, hoy hemos meditado en un pasaje que personalmente me desafía a vivir como Cristo a pesar de la presión en contra. Hemos entendido que no es fácil mantener la fe en un mundo que nos empuja en la dirección opuesta. La presión no solo es persecución abierta, como hemos visto, se muestra también en sutiles tentaciones. Es la comodidad de la conformidad, es el susurro de la indiferencia para pasar desapercibidos y no molestar a nadie. Pero Pedro nos llama a ser como ese salmón que nada en contra de la corriente. Y la clave es clara: sé valiente como Cristo. Sé valiente como Cristo. Así como Él padeció y venció el pecado a través de su sufrimiento, nosotros estamos llamados a armarnos con ese mismo propósito. Si el sufrimiento viene por seguir a Jesús, recuerda que en ese peor momento está tu mayor victoria. Tu identidad con Cristo y la promesa de la vida eterna sin pecado vale la pena. La gloria de Dios vale la pena. No hay lugar para la cobardía. Y segundo, vive para la voluntad de Dios. Basta ya de las viejas pasiones en las que antes vivíamos. Basta ya de agradar al mundo para ser aceptados y no rechazados. Basta ya de mirar el pecado con indiferencia, porque ese pecado fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Fuimos rescatados con la preciosa sangre de Cristo para ser santos, para vivir una vida que agrade a Dios, no al mundo. Que el asombro o que el ultraje de aquellos que nos rodean nunca te detengan. Al contrario, siente compasión por ellos, porque tú sabes que si el Señor no les salva, tendrán que dar cuenta a Dios. Hermano, la victoria de Cristo sobre el pecado por medio de su sufrimiento es tuya si te mantienes firme en la voluntad de Dios, incluso en medio del dolor. Y nunca te olvides, podrán matar tu cuerpo, pero nunca tu espíritu. Tu espíritu vivirá para siempre conforme a la voluntad de Dios, sin importar lo que aquí te suceda. Y esa es nuestra esperanza. Esa es la vida eterna y gloriosa, porque esa es la voluntad de Dios. Así que no temamos lo que el mundo nos pueda hacer. Levantémonos, seamos valientes y sigamos haciendo la voluntad de Dios. Señor y Padre, gracias por darnos estas palabras de aliento, Señor, porque reconocemos que en muchas ocasiones cedemos al miedo, al temor de este mundo, Señor, que va en dirección contraria a ti, a Cristo, Señor, a tu Evangelio. En ocasiones preferimos callar, mirar hacia otro lado, ser condescendientes, Señor, y nos olvidamos de que
Todo aquel que no haya creído en Cristo como Señor y Salvador y se haya arrepentido de sus pecados, tendrán que dar cuenta a ti un día, Señor. ¿Cómo es posible que callemos? Porque preferimos vivir mejor nosotros, no sufrir antes de proclamar el Evangelio. Señor, no hay peor cobardía que callar, que mirar hacia otro lado. Te damos gracias porque ni siquiera estamos viviendo en países que persiguen a los creyentes por causa de su fe. Pero Señor, aún así seguimos siendo cobardes en muchas ocasiones y te pedimos perdón. Ayúdanos a ser más como Cristo, a ser resolutivos, a ser valientes, a ir por este mundo proclamando tu Evangelio con sencillez, pero con toda resolución. A no llamar de otra manera a lo que simplemente tú llamas pecado, Señor. Pero también trayendo ese mensaje de esperanza que en Cristo hay perdón, en Cristo hay reconciliación y que todo aquel que en Él crea será reconciliado contigo. Ayúdenos, Señor, en estos tiempos tan convulsos en los que estamos viviendo, donde esta tolerancia por la pura tolerancia ha llegado a nuestros corazones, a volver a levantarnos y a seguir haciendo tu voluntad. Ayúdenos a luchar contra el pecado que aún nos asedia, Señor. Y ayuda con amor a seguir predicando tu Evangelio, a tiempo y fuera de tiempo. En Cristo Jesús. Amén.